Bueno, hola con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre el artículo escrito por John Nelson, quien es profesor de tecnología en la Universidad Abierta, y este texto fue escrito el 18 de agosto de 2012. El tema del artículo se titula Thomas Kuhn, el hombre que cambió la forma en que el mundo miró a la ciencia, o The Man Who Changed the Way the World Looked at Science. Bueno, en primera, lo que puedo decir es que el texto consta de 18 párrafos, en los cuales expresa lo siguiente. El autor nos dice que, en primer lugar, hace 50 años, en este mes, es decir, en agosto, en el mes en que fue escrito el texto, uno de los libros más influyentes del siglo XX fue publicado por la Universidad de Chicago. Sin embargo, muchos o la mayoría de laicos probablemente nunca habían oído o conocían de su autor, es decir, no era conocido por Thomas Kuhn, menos aún su libro La estructura de las revoluciones científicas. Pero cabe destacar que actualmente, si se realiza una búsqueda de él en Google, nos muestra más de 10 millones de visitas, y también gira alrededor de él no menos de 18.300 libros comercializados por Amazon, entre otras líneas que venden por internet. También cabe decir que es uno de los libros académicos más citados de todos los tiempos. Pero ¿cuál es este libro? Este libro es La estructura de las revoluciones científicas, edición número 50, que es el que podemos ver aquí en la pantalla. La importancia de este libro es que Kuhn nos indica que la capacidad de contagio de sus conceptos fue el hecho que marcó a las personas y su manera en cómo pensaban. Es decir, de una manera más organizada de la humanidad, se puede comprender al mundo mejor, ya que antes de la visión de Kuhn, la ciencia estuvo dominada por ideas filosóficas o ideas acerca de cómo se debe desarrollar el método científico. En otras palabras, antes de Kuhn teníamos lo que equivalía a la interpretación de Whig, que hace referencia a un partido político de los Estados Unidos que existió durante el siglo XIX, en el cual los investigadores del pasado, teóricos y experimentados, habían participado en una larga marcha, aunque no hacia la verdad, pero hacia una mayor y mejor comprensión del mundo natural. Esto es más o menos lo que se habla de la interpretación de Whig. Consecuentemente, se desarrolla una disputa entre Kuhn y entre Whig, que era la ya existente. Primero que nada, se desarrolla un balance en la sociedad. Se mira drástico cómo el progreso, entre comillas, acumulativo, tenía varias discontinuidades. Los revolucionarios, entre comillas, nuevamente, se hundieron en un periodo de crisis que vino acompañado de incertidumbre y angustia. Un ejemplo de esta son las fases revolucionarias, en donde la transición de la mecánica de Newton a la física cuántica corresponden grandes avances conceptuales y sienta bases para una fase subsiguiente de los negocios de costumbre. Sin embargo, estos avances, como lo dije, trajeron periodos de crisis, incertidumbre y angustia. Luego de esto, los filósofos y los científicos de ese tiempo se sentían indignados, pues lo peor para ellos era que Kuhn era un físico y no un filósofo.
ellos expresaban maldita sea, Kuhn había nacido en 1922, estudió física en Harvard y se graduó en 1943, en donde volvió años más tarde para obtener su doctorado en 1949 y luego se le escogió como profesor de una clase de colegio general para los estudiantes de humanidades, en donde esta clase quiso que se iba a cambiar. La epifanía de su carrera cambió y fue a partir de ahí en donde él comienza a realizar críticas a Aristóteles, en donde lo considera como un ignorante terrible científico físico. Continuamente de esto, Kuhn permaneció en Harvard hasta 1956, sin tener mayor atención, razón por la cual se trasladó hacia la Universidad de California. Y fue ya en 1961, el año en donde su libro fue publicado. Y actualmente cabe decir acerca de este texto que tiene una venta de 1.4 millones de copias. Sin embargo, posterior a esto, viene la afirmación central de Kuhn. Esta es que si realizamos un estudio cuidadoso de la historia de la ciencia, vamos a ver y se va a revelar que cualquier campo científico pasa a través de una o varias series de fases para que se produzca el cambio. Sin embargo, el problema es que en periodos muy largos las anomalías no resultan y se acumulan. Es decir, finalmente llegan a un punto en el que los científicos comienzan a cuestionar su propio paradigma. A partir de esto, Kuhn realiza un resumen y fue así como su texto de estructura cayó como una bomba para los filósofos y los científicos, porque ellos se mantenían en la interpretación lingüística. Como lo mencionábamos, esta interpretación no permitía desarrollar la ciencia, sino más bien que se estancaba en los conocimientos ya planteados, no dejaba desarrollar o no nos dejaba ver más allá. Otra cosa que caracteriza a Kuhn es que él buscaba refutar las teorías de otros científicos, más no complementarlas o afirmarlas tal como es el caso de Karl Popper, quien es el señor de la imagen de la izquierda, sino más bien que Kuhn buscaba, como les digo, refutar estas ideas, que fue realmente algo que pues Popper era un científico, uno de los científicos más leídos de aquel entonces. Sin embargo, o sea, el gato entre las palomas filosóficas, por así decirlo, era que los paradigmas rivales son inconmensurables, es decir, la forma objetiva de evaluar sus méritos relativos. No hay manera, por ejemplo, que uno pueda hacer una lista en donde compare la mecánica de Newton, que se aplica a las olas de billar, que son las que vemos en la imagen, sin que suceda en el interior del átomo algún cambio. Estas comparaciones de la mecánica con Newton, con Kuhn, hizo que el autor del texto se preguntara, ¿no son los cambios del paradigma los que celebramos como grandes avances intelectuales, más que el resultado de los brotes de la psicología de masas? Esta y otras preguntas son las que el autor del artículo se plantea al final, y me parece interesante citar estas inquietudes que tiene. Finalmente,
Dentro de esta presentación llega a mi conclusión, y es que la gran idea de Kuhn fue la de un paradigma, un marco intelectual que hace que la investigación sea posible rápidamente. Esta se escapó en el medio natural y tomó vida propia. Fue tomada por mercaderes, comercializadores y profesores de escuelas de negocio que lo adoptaron como una forma de explicar la necesidad de cambios radicales de la visión del mundo de sus clientes. Científicos sociales vieron en un paradigma la ruta de respetabilidad, pero también de financiación hacia la investigación. Se produjo un cambio en nuestra comprensión de la ciencia, desde un paradigma de Wim a la de Kuhn, y gran parte de lo que hoy se hace en la historia y la filosofía de la ciencia puede hacer referencia a un nuevo paradigma. Tanto Kuhn como Popper pensaban que la ciencia era principalmente solo teoría, pero una cantidad cada vez mayor de investigación científica de vanguardia nos indica que la ciencia es dar en lugar de teoría impulsar, y mientras que la física fue sin duda la reina de las ciencias cuando estructura apenas estaba escribiendo, ese papel ha pasado ahora a la genética molecular y a la biotecnología. Bueno, eso sería todo. Ya para terminar, tengo que mencionar la bibliografía, que fue el texto de John Naughton, que fue escrito en agosto del 2012, y el link de enlace es el que vemos en pantalla, y espero les haya gustado. Eso es todo.